señor fiscal. Le damos el uso de la palabra a la congresista Wilca. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al fiscal de la Nación y a las fiscales que lo acompañan. Presidenta, yo creo que es muy importante esta convocatoria que se ha hecho a la autoridad máxima del Ministerio Público, porque efectivamente, como se ha planteado en la invitación que se señala, tenemos una dificultad actualmente en el acceso a la justicia. Nosotros siempre hemos defendido, y más lo estamos haciendo ahora, que se está empezando a priorizar en el debate del Pleno del Congreso, que hay un aspecto que no se soluciona de la emergencia y la violencia con más penas o con solamente sanciones. Pero sí es clave remarcar que lo que no se puede permitir es la impunidad. Entonces, creo que sí es importante señalar esto, porque la presentación del fiscal acá no obedece solamente a mirar cómo han ido determinados procesos, que igual es un aspecto complementario de nuestro trabajo de fiscalización, ni tampoco solamente por el lado punitivo de lo que podemos hacer a nivel legislativo. Eso lo estamos haciendo, por supuesto, porque nos corresponde hacerlo. Pero la evaluación, creo que de forma integral, a partir del trabajo que cada una de nosotras hace, acompañando diversos casos en nuestra labor de representación, nos está diciendo que hay una gran impunidad en el sistema de justicia, una enorme impunidad, tanto a nivel de lo que es el rol del Poder Judicial, como por supuesto la Fiscalía. Entonces, creo que eso es lo primero que tiene que quedar claro. No estamos acá abogando simplemente por pedir aumento de penas o pedir que las sanciones vayan en determinado sentido, sino cómo hacemos para que el sistema de justicia en su conjunto y el rol de la Fiscalía en particular atiendan la situación lastimosamente grave, ¿no?, que se ha suscitado en relación a la violencia. Entonces, en ese punto sí centrarme ya en lo que el fiscal ha comentado. Creo que hay que saludar este piloto que ellos están planteando a nivel de algunas fiscalías, en el caso particular me parece de San Juan del Lurigancho, donde están tratando de que la Fiscalía se oriente a la atención de casos de violencia sexual. Eso está bien, digamos, hay que pensar en maneras creativas de cómo procuramos que esta carga enorme que hay de casos y carpetas fiscales sobre además situaciones delictivas tan recurrentes como la violencia sexual, la violencia a menores, la violencia contra mujeres, se pueda ir atendiendo de manera más rápida. Sin embargo, presidenta, yo sí creo que aquí lo que hace falta es mirar el tema de fondo. Y el tema de fondo es que no se va a resolver el problema repartiendo la carga que ya hay en determinadas fiscalías, moviendo un poquito para acá y un poquito para allá, que es un poco lo que entiendo que va a pasar con este piloto que se está haciendo. No es que se está creando nuevos órganos fiscales para atender la enorme cantidad de casos. Lo que está haciendo es repartir un poco, ¿no es cierto?, pasar de una a otra para ver si así puede avanzar. Entonces, yo sí creo, presidenta, que ahí nosotros tenemos un rol de acompañamiento a lo que el Ministerio Público puede hacer. No va a ser suficiente, creo que puede ser algo que tiene buenas intenciones, pero no va a ser suficiente si no se crean órganos fiscales especializados para atender los casos de violencia, tanto para los casos de violencia sexual que lastimosamente siguen en aumento de una manera terrible, como para los casos de violencia contra las mujeres, para los tipos penales de feminicidio, para los casos que son además más recurrentes como las llamadas lesiones, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos atendido desde acá casos de lesiones graves, lesiones leves, que son delitos, que eso hay que dejarlo muy en claro para los operadores de justicia, son delitos, ya no son faltas. El Congreso ha hecho la tarea de establecer de manera muy clara que estas situaciones de violencia hacia las mujeres que tienen que ver con las lesiones no son, como antes se consideraba, infracciones o en fin, situaciones que no son delictivas, son hoy delitos. Pero si no tenemos fiscalías especializadas, lastimosamente todo esto va a quedar en buenas intenciones. Entonces yo sí creo, presidenta, que nos gustaría escuchar de parte del señor fiscal cuál es la perspectiva hacia adelante para poder generar estos órganos especializados. Así como él bien lo ha mencionado, existe y se ha creado en el país fiscalías especializadas en lavado de activos, fiscalías especializadas en materia de narcotráfico, fiscalías especializadas en lucha contra la trata, que me parece muy bien en determinadas regiones del país donde el tema de la trata es terrible. Necesitamos empezar a mirar de esa manera la atención que requieren los casos de violencia. ¿Cómo vamos a avanzar para generar justamente esos órganos de fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que es además una ley marco con la cual nos estamos moviendo? Obviamente, presidenta, esto va a requerir una reingeniería dentro de la Fiscalía. No solamente se trata de más presupuesto, eso por supuesto siempre la respuesta es necesitamos más presupuesto para implementar nuevas ramas especializadas del sistema de justicia. También por supuesto se requiere formación, porque hay un problema enorme cuando acá en el Congreso se aprueban tipos penales específicos para atender los casos de violencia contra las mujeres y después los fiscales no quieren aplicar esos tipos delictivos.
tenemos que el tipo penal de feminicidio que existe hace años, varios fiscales omiten aplicarlo y siguen usando los tipos penales de homicidio, de intento de homicidio, en fin, buscan la manera de evitar usar los tipos penales adecuados, y eso pasa porque no hay una capacitación y no hay una exigencia de especializarse a los fiscales que ven temas penales. No es lo mismo, pues, ser fiscal penal y ver un caso de violación sexual a un menor, a una menor, a una mujer, ¿no es cierto?, que ver un caso de narcotráfico o de otro tipo de delito que la verdad requiere una perspectiva diferente de entender por qué hay una situación de dominación contra las mujeres. Entonces, simplemente, Presidenta, remarcar eso. ¿Y por qué lo remarco sobre ese tema? Sobre el tema de las fiscalías especializadas y el tema de, como ha dicho el fiscal, darle presupuesto a una ley que ya existe, que es la Ley Marco contra la Violencia, y que le da responsabilidades a la Fiscalía. Porque nosotras, Presidenta, hemos aprobado, y usted como Presidenta ha sido la responsable de justamente enviar una autógrafa al Ejecutivo, que justamente señala la creación de un programa presupuestal por resultados para la implementación de la Ley Marco contra la Violencia. Como bien se ha recordado acá, la Ley Marco se aprobó en el 2015, se cambió un conjunto de responsabilidades al sistema de justicia, al Poder Judicial se le dio la facultad de dar medidas de protección, a la Fiscalía toda la parte de investigación penal, pero no se añadió ni un sol más. No se pensó de qué manera, para que cumplan estos nuevos resultados, se tenía obviamente que acompañar esto con un proceso de presupuesto diferente. Entonces, esa ley, esa autógrafa, Presidenta, está pendiente de que el Ejecutivo la promulgue. Así que ojalá que podamos estar también haciéndole seguimiento a ese tema. Se aprobó acá el 8 de marzo, entiendo que hay algunas observaciones por parte del Ejecutivo, pero ojalá que no sean observaciones de fondo, porque sería lamentable que después de casi 3 o 2 años de haberse aprobado la Ley contra la Violencia, todavía no tengamos un programa presupuestal por resultados, ojo, por resultados, para monitorear acciones con resultados que nos pueda permitir financiar toda esta gran, digamos, legislación que se ha ido generando en los últimos años para luchar contra la violencia. Simplemente eso, Presidenta, mirar cómo va a ser realmente la iniciativa que tiene la Fiscalía desde su competencia para reorganizar hoy día lo que existe dentro de su estructura e ir generando fiscalías especializadas, que es lo que realmente requerimos. Seguramente luego vendrá el pedido presupuestal acá al Congreso de la República, veremos cómo podemos apoyar en eso, pero si no hay especialización, la verdad, vamos a seguir simplemente poniéndole curitas a un problema que es tremendo. Y la última pregunta, Presidenta, tiene que ver con medicina legal. No se ha hecho referencia mucho al respecto, pero sí hay un problema también a nivel de medicina legal. Nos gustaría tener información de qué se está pensando en términos de acompañamiento, de reestructuración a nivel de medicina legal, porque si hay un problema con la cuantificación o la valoración de la violencia psicológica. Tenemos un problema que, si ya para los temas de violencia física es complicado medir la afectación, para el tema de violencia psicológica ni siquiera me parece que hay criterios claros todavía que nos permiten sancionar ese tipo de violencia, que también es delito y que lastimosamente es la que más se invisibiliza. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se da el uso de la palabra a la congresista Takayama. Gracias, Presidenta, para saludarla y, por supuesto, a través suyo saludar al fiscal de la Nación. Señor fiscal, en el Perú se denuncian al menos 70 violaciones sexuales a diario, razón por la cual desde el Congreso de la República venimos fortaleciendo y mejorando el marco legal del país para que los delitos como estos, que causan repudio y rechazo de la población, sean severamente sancionadas con penas efectivas y ejemplares, con la finalidad de hacer frente de alguna manera a este problema de gran escala a nivel nacional. Al respecto de esto, quisiera saber qué medidas o acciones se han realizado para que las víctimas de violaciones sexuales reciban un tratamiento médico integral oportuno y confidencial, de qué manera se han reforzado los mecanismos de prevención para proteger a los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, a las mujeres también que son víctimas. ¿Cuáles son las razones por las que los protocolos de atención y restitución de derechos a las víctimas no han logrado obtener los resultados esperados? También quisiera saber que de la totalidad de procesos de violencia sexual en curso, ¿cuántos han recibido hasta la fecha medidas de protección para las agraviadas? ¿Qué tipo de medidas de protección se han dictado y que fueron dictadas de manera inmediata?
Y otra cosa que quería preguntarle es acerca de lo que usted ha dicho en su exposición el día de hoy. Usted nos habla de la Fiscalía de Feminicidio que las ha hecho durante su gestión a partir del año 2016, la Fiscalía de Violación Sexual de Menores que ha empezado con un piloto en San Juan del Lurigancho, así como el subsistema de agresión sexual, que eso sí no lo tengo claro porque usted dijo que ya había empezado y la doctora había dicho que todavía no, o al contrario, algo así, al revés fue. Así es, por falta de presupuesto, que tiene 52 cámaras Gesell, pero necesita 60, que tiene 300 psicólogos, pero necesitan 600, que tienen 21 casas de reposo, pero se necesita el doble y faltan fiscales especializados. Entonces, ¿qué están esperando ustedes para pedir, en todo caso, esto al Ejecutivo para que les, a través del presupuesto, perdón, puedan ustedes obtener las 60 cámaras Gesell que tanto requieren, los 600 psicólogos que tanto requieren? Yo creo que ya es hora de pedirlo y creo que a través del Congreso nosotros también vamos a tener las puertas abiertas del Congreso para poder pedir también al Ejecutivo que esto se pueda lograr. Eso en manera general y en manera específica. Yo soy de la región Lambayeque y quería preguntarle en la región Lambayeque, ¿existe la Fiscalía de Feminicidio? ¿Cuántas cámaras Gesell hay en la región Lambayeque y cuántos, por supuesto, psicólogos y cuántas casas de reposo hay? Y si han visto la manera, no sé, de hacer algún convenio con algunos gobiernos locales para que les donen algún tipo de terreno, qué sé yo, para estas casas de reposo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor fiscal. Gracias, congresista. Todas las señoras congresistas que han pedido el uso de la palabra están apuntados en el siguiente orden: Betty Ananculí, Pariona, Choquehuanca. Son las que faltan que han pedido la palabra. Todas se les dará el uso de la palabra en el orden en el cual he leído. Tiene la palabra la congresista Ananculí. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la presencia del fiscal, de las fiscales que lo acompañan y a mis colegas. Señor fiscal, en la entrevista por el aniversario del Ministerio Público, usted señaló que los fiscales actúan de acuerdo a ley. Hay casos que quizás sean singulares, pero nosotros estamos trabajando esos temas, pero estamos trabajando bien en términos generales. Si algo sale mal o algo no funciona, pues se corrige. ¿Esa es la tarea? ¿Está trabajando bien el Ministerio Público? Si es así, ¿cómo explicamos el caso de la señora Chumbes y otros casos de mujeres víctimas de violencia que siguen al acecho de sus agresores? ¿De qué manera el Ministerio Público podría corregir algún error cometido en estos casos? La muerte de tantas mujeres podría ser corregida. ¿Nos podrán devolver la vida de tantas madres que dejaron huérfanos a sus hijos? Mujeres a las cuales no se les escuchará jamás. ¿Qué acciones preventivas está haciendo el Ministerio Público para luchar contra la violencia hacia la mujer? Gracias, señor fiscal. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Pariona. Gracias, presidenta. A través suyo, igualmente saludar la presencia del fiscal de la Nación y el equipo que lo acompaña. Presidenta, la labor del Ministerio Público es de suma importancia, fundamental para las mujeres, las niñas y los niños, y que éstas encuentren justicia y pueda darse un mensaje al país contra la impunidad. Y para ello es importante una adecuada coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, algo que todavía tenemos como un desafío, no solo en la esfera nacional, sino también subnacional. Estamos teniendo una mirada reactiva al problema de violencia contra la mujer. Cada vez que sucede algo, resulta que son temas como emblemáticos en donde reaccionamos y actuamos, pero los casos hoy abordados por el fiscal no son los únicos. Si nosotros tendríamos que trasladar los casos múltiples que llegan a nuestro despacho, nos quedaría muy corto el tiempo. Y lo que se necesita desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público, como ente rector, son justamente esos cambios de fondo, esos cambios institucionales y de reingeniería como lineamiento nacional, de los cuales van a desprenderse en funciones más operativas en el nivel subnacional. En ese sentido, presidenta, nosotros, y quiero hablar en plural, demandamos
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el ente rector en la materia de la mujer, crear un programa nacional de capacitación de enfoque de género que coordine con la Academia de la Magistratura para capacitar a jueces y fiscales de nuestro país sobre el enfoque de género, así como la coordinación con el Ministerio del Interior para capacitar a policías de la Policía Nacional del Perú y coordinar con SUNEDU para que capacite a profesores universitarios, especialmente en las carreras de Derecho y Educación, y otras pueden ser Psicología, Trabajo Social, quienes hacen acompañamiento psicoemocional y en distintos otros programas. También el perfeccionamiento del Programa Presupuestal Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, y preguntar al fiscal si tienen evaluado o hay una decisión sólida para crear las fiscalías especializadas en violencia de género. Es de crucial importancia hacer este cambio sustantivo dentro de la estructura del Ministerio Público, porque no tenemos fiscales especialistas que tengan toda la formación y que manejen todos los instrumentos y la herramienta jurídica para poder desenvolverse acorde a la realidad. Y la realidad hoy nos indica que muchas de las decisiones sobre fallos, sentencias, medidas, queda como en la definición personal, en la definición de la persona que está a cargo de la entidad y no necesariamente de acuerdo a ley, no necesariamente de acuerdo a cómo desde el marco legal hemos ido avanzando. Presidenta, quiero aprovechar en esta ocasión también hacer hincapié en algunos documentos que nosotros hemos enviado a la Fiscalía de la Nación, especialmente para pedir información sobre el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal. Esta institución tiene mucha demora en realizar los diversos análisis y por supuesto, retardan las investigaciones y retrasan el proceso en curso, y entonces se convierte en un obstáculo para que las víctimas accedan a justicia. Y lo hemos visto como en el caso de Arlet Contreras, además de la dilación que ha tenido, el caso termina llegando a foja cero casi, y ahora vemos que incluso hay una denuncia contra su persona y claro, uno va sopesando. Finalmente ella ha empezado una denuncia por intento de feminicidio y ahora voltean la torta y ella es la denunciada. Entonces, ¿cómo están abordando temas como de ese tipo? Y las valoraciones sobre violencia psicológica. En Ayacucho, Presidenta, hay muchas quejas respecto al funcionamiento del área de medicina legal del Ministerio Público, porque se presume, las mujeres lo han dicho de manera pública, es algo que necesitamos fiscalizar muy rigurosamente, porque claro, son testimonios, son de algún modo denuncias en relación a los cobros que se harían para agilizar las constancias o el documento que da cuenta del estado de la persona. Y eso es corrupción, Presidenta, es corrupción. Entonces creo que sí, esto nos tiene que llamar la atención. Y de otro lado, el pedido de información sobre protocolos con criterios de actuación frente a casos de violencia de género. Un instrumento tan importante como tener un protocolo de atención, Presidenta, urge en nuestro país, toda vez que cuando las fiscalías asumen investigaciones y dictan medidas de protección en casos de violencia, tiene que haber criterios de actuación unificada. Hay criterios muy dispersos que ocurren dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial o dentro de instancias como por ejemplo los centros de atención socioemocional. En Ayacucho, con muchísimo esfuerzo y después de años, hoy tenemos un centro de atención socioemocional para víctimas de violencia. Y se ha intentado elaborar un protocolo de atención porque es una ruta completa, porque ahí está el paquete completo, está la comisaría, está la DEMUNA, está la fiscalía, está todas las entidades, pero es Ayacucho el que ha tomado la iniciativa para armar y elaborar un protocolo de atención y no la tenemos en el nivel nacional. No queda muy claro cómo eso puede funcionar. Eso, Presidenta, y para finalizar, yo quiero hacer hincapié además en la situación que sufren las mujeres indígenas, la situación de violencia específica, particular y diferenciada que sufren mujeres indígenas. Hemos recibido denuncias de dirigentes indígenas de la zona amazónica sobre violencia sexual en la zona de Condorcanqui, Amazonas, a niñas estudiantes de la institución educativa Daniel Chamiquit Juau, ubicado en Tutino, en la provincia de Condorcanqui, en donde se habría
tenido víctimas estudiantes de esta institución de manera sistemática, es decir, hace ya años que se viene ocurriendo estos casos, así como del asesinato de Rosa Andrade Ocajane, de 67 años, una sabia indígena en la comunidad de Nueva Esperanza, de la provincia de Ramón Castilla, del departamento de Loreto. Es una hermana del cual su caso ha quedado prácticamente impune. Una hermana indígena, o sea, es feminicidio. ¿Qué ha pasado? Sobre esto no ha habido ningún informe, pese a que los medios de comunicación lo han difundido. Y sobre la situación de denuncias de familiares de las niñas del pueblo Axáninca, una nota periodística que ha hecho este medio de comunicación virtual Huayca, donde ha hecho un estudio bastante profundo sobre violencia escolar, presidenta, y no debe quedar como un caso no importante, es muy importante, y traigo a colación en relación a qué está pasando con las fiscalías escolares. Existe un programa que empezó a funcionar desde el año 2008, si no estoy mal, el programa de fiscales escolares del Ministerio Público. ¿Funciona, no funciona? ¿Qué lecciones hay al respecto? Y para terminar, ¿cómo se está proyectando en términos presupuestales? Si dentro del presupuesto fiscal para el año 2019 vamos a tener incrementos, va a haber una distribución mucho más concienzuda respecto a las áreas y las oficinas y las entidades que necesitan tener un presupuesto mayor. Creo que eso nos ayudaría también a este Parlamento a tomar conciencia, presidenta, que los cambios no se hacen solo en letras, sino también en términos presupuestales necesarios para encaminar estas políticas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Le damos el uso de la palabra a la congresista Choquehuanca. Muchas gracias, presidenta. A través suyo saludar al fiscal de la Nación aquí presente, a sus colaboradoras y también a todas mis colegas y a todos mis colegas. Presidenta, a través suyo yo quisiera en primer lugar referirme a la ley 3364, que es una ley que en verdad ha sido dada el año 2016, pero que aún hay muchas cosas que no están implementadas, muchas situaciones todavía que no están aclaradas. Yo quiero referirme especialmente a todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, señor fiscal. En la ley 3364, a través suyo, señora presidenta, nosotros tenemos la ficha de valoración o evaluación de riesgo de víctimas de violencia. Está a cargo de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Entonces yo quisiera pedirle al señor fiscal que tengamos mucho cuidado en el llenado de esta ficha de valoración o en la evaluación que se hace, porque los casos que se vienen sucediendo, señor fiscal, ocurre de que cuando se hace esta valoración se minimiza el riesgo. Entonces hay denuncias en algunas comisarías donde la víctima ha ido a denunciar y justamente a consecuencia de una mala evaluación ha regresado a su casa y luego esto se ha convertido en un feminicidio. Esto es algo que nosotros hemos tratado de llamar la atención desde hace bastante tiempo y creo que es hora también de ponerle mucha atención a este tema, porque definitivamente cuando nosotros vemos que tiene que ver con el atestado que pasa de la policía, sabemos que ese atestado puede tener una primera parte en el Centro de Emergencia Mujer, que es quien ayuda a hacer sólido, a fortalecer ese atestado para que pase a poder de ustedes. En segundo lugar, quisiera referirme al registro único de víctimas de agresores, como dicta el artículo 42 de la ley. De acuerdo al gerente del Ministerio Público encargado del Observatorio de Criminalidad, él manifestaba que estaba en plena implementación, pero de esto hace bastante tiempo. Entonces, yo siento y sé, porque he estado en el Ejecutivo al frente del Ministerio de la Mujer, sé que para hacer cualquier implementación se necesita un presupuesto, sí se necesita, señor fiscal, pero creo que este presupuesto tiene que ser considerado acápite dentro del presupuesto que el Ministerio Público solicita para el próximo año. Hay que tenerlo en cuenta, por favor. La implementación es urgentísima, porque el registro único de víctimas y agresores va a bajar los niveles de violencia, los porcentajes de violencia. ¿Y sabe por qué? Por ejemplo, si yo quiero alquilar una propiedad, y pongo un ejemplo bien simple, quiero alquilar una propiedad. Si yo tuviera a mano este registro único de víctimas de agresores, yo simplemente lo consulto
y no le alquilo, no dejo entrar a esa persona a mi propiedad, que puede ser una propiedad que alberga a muchas familias, y ahí estamos tratando de solucionar una parte del problema. También las modificaciones a las que se ha referido la doctora Leticia Silva Chávez, sería bueno que nos las alcancen para ver de qué manera nosotros podemos apoyar. O sea, este es el Congreso de la República, aquí ya vemos muchas congresistas, y no solo las que somos parte de esta Comisión de la Mujer, sino cualquiera de los 130 congresistas, que seguramente podríamos acoger de inmediato estas modificatorias para poderlas presentar a través de la comisión o en forma unilateral como cada congresista. Y por último, yo quisiera referirme a algo que es muy importante también. Si bien es cierto, y tengo que reconocer que cuando nosotros le exigimos al Ministerio Público, al Poder Judicial, que ellos cumplan con su función, que cumplan con su tarea, eso tiene que ver que con lo que hay ustedes puedan ser eficientes, pero con lo que no hay que pelear un presupuesto, y hay una instancia de concertación que se conformó justamente a raíz de la ley 30364 y de la 2297, que contempla la protección y seguridad de los niños, donde se ha identificado ya el cuello de botella con prioridad para el Ministerio Público, que es la falta de presupuesto. Sí es cierto que a ustedes les hace falta las cámaras GESEL, es cierto que necesitan contar con más fiscales, es cierto que hay mucho expediente detenido por la falta de especialistas, pero también es cierto que todo esto tiene que ser contemplado dentro de la solicitud de presupuesto que ustedes hagan para este año. El presupuesto es aprobado aquí en el Congreso de la República, y la presidenta de esta comisión ha sido presidenta de la Comisión de Presupuesto, y ella sabe perfectamente que esto es una prioridad, más aún ahora que ejerce el cargo de presidente de la Comisión de la Mujer. Pues nosotros vamos a apoyar para que esto sea viable y este presupuesto sea aprobado. Pero si ustedes no lo solicitan, ustedes no lo contemplan, no lo sustentan, ¿qué cosa es lo que podríamos seguir diciendo de aquí para adelante? De que por la falta de presupuesto no hay cámaras GESEL, no hay especialistas y no hay nuevos módulos especializados. A través suyo, presidenta, eso creo que es algo muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Melgarejo. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos los colegas congresistas. Por intermedio suyo, saludar al fiscal de la Nación y a todo el equipo técnico que le acompaña. Ya han manifestado que esto es un problema, pero debemos de recalcar que el Congreso ya dio muestras al aprobar un proyecto de ley en la modificación del artículo 57 para que las penas efectivas no sean suspendidas por lesiones leves cuando tiene que ver sobre el caso de violencia familiar. Presidenta, debo ponerle en autos y en conocimientos cuando esta ley se presentó. Debo de saludar por intermedio suyo al Ministerio Público, quienes emitieron opinión favorable, pero no sucedió con el Ministerio de la Justicia. Entonces ahí había cierto que uno tenía que luchar, y ahí hacíamos hincapié incluso al Ministerio de Justicia. Presidenta, hay un grave problema que tenemos que resolver, y este Congreso cooperante, trasladarle al fiscal de la Nación que se tiene que tomar en cuenta que hay un problema real, es del área de medicina legal. ¿Cómo mejorar el área de medicina legal cuando la ciencia de la medicina solo evalúa